tardes. Hoy estamos con William Chislett, un escritor y periodista británico que lleva viviendo en España muchos años. Cuando vino a España la primera vez fue en 1974 como corresponsal del diario británico The Times y estuvo gran parte de la transición, hasta 1978, que se fue a México, donde también estuvo allí unos cuantos años, unos 4 o 5 años. Luego ya regresó a España y se ha quedado aquí a vivir con nosotros. Yo creo que le gusta mucho España y ha perdido cierto carácter británico y tiene ya carácter español. Hace como unos 8 años, 2012, 2013, él publicó un libro sobre España en inglés, que es una especie de guía en donde se hacen preguntas y respuestas sobre España. Hace un año, una editorial española, Espasa, decidió traducirlo y él, como buen británico, quiso actualizarlo y alargar un poquito más el libro y quedó conformado como el que vemos aquí ahora, Microhistorias de España, donde también con ese formato nos cuenta historia de España, de nuestro pasado, pero sobre todo digamos que del último los últimos 50 años de España y de la transición. Buenas tardes, William. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. ¿Cómo fue tu paso de periodista a escritor de libros? Pues cuando yo dejé el Financial Times en el año 86, porque estuve con la corresponsalía en México del Financial Times, no The Times, porque cambié de periódico, porque Times estaba en huelga casi un año, no sé si recuerdas, el año 78. Pues regresé aquí, pero no como periodista, más bien como freelance, pero poco de tampoco. Entonces yo quería restablecerme en España. Ya había comprado una casa en un pueblito de la provincia de Cuenca, sobre el pantano de Buendía, donde tenía raíces aquí. Tengo 2 hijos adoptivos mexicanos que quieren que sean muchísimo más bilingüe que su padre. Ya habéis notado que a pesar de mis muchos años aquí, no he perdido mi acento guiri, mi acento británico. Es imposible quitarlo. Y entonces el paso de periodista escribir libros resulta que yo siempre quería trabajar para mí mismo, de ser autónomo, pero poca gente gana la vida escribiendo libros, salvo que te escribes con mucha suerte un bestseller. Y el tipo de libros que yo escribo nunca van a ser bestsellers. Entonces, cuando yo llegué aquí en 86, tuve que buscar un trabajo más o menos fijo alrededor de lo cual pude escribir libros. Y resulta que en el año 86, el entonces Banco Hispanoamericano estaba buscando a alguien para traducir su memoria y algunas otras cosas puntuales. Este contacto vino de un amigo mío de mi primera estancia aquí, Jorge Jai, que era uno de los directores generales del Banco Hispanoamericano, y me contó en un almuerzo que cada año fue un enorme coñazo poner su memoria en inglés, y porque yo no quiero hacerlo. Yo estaba un poco, al principio, casi insultado, en sentido porque nunca me ha considerado un traductor. Pero me dice, bueno, oye, no es muy difícil, dominas el idioma, has trabajado para prensa financiera, mi época en el Financial Times, de unos 8 años en total. Entonces, resulta que fue un contrato de beneficio mutuo, y me daba unos ingresos fijos cada mes, porque yo insistí en dividir la suma global por 12 y no pagarme mucho un mes y nada el otro. Y empecé a escribir un serie de libros sobre países de América Latina en los años 90, y también un poco de periodismo en la prensa española y muy poco en la prensa anglosajona. En el año 2002, cuando se fundó el Royal Instituto Elcano, el primer think tank en el sentido anglosajón de la palabra,
Emilio Lama Espinosa, entonces director, ahora presidente, me invitó a formar parte del equipo inicial y ahí sigo. Creo que soy, aparte de Emilio, quien tiene más años ahí, más mayor, digamos, y he escrito 4 libros para ellos. Al principio cubrí Turquía y no solamente España, pero hace años dejé de escribir sobre Turquía. Y es una relación que me ha venido muy bien. Yo soy como la persona que escribe cada mes sobre España para el mundo fuera de España y siempre en inglés. ¿Y cómo nos ven los ingleses a los españoles? Pues tú, al llevar tanto tiempo aquí, me imagino que nos verás de otra forma, pero ¿sabemos los españoles vendernos en los países extranjeros, en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, por ejemplo? Oye, esa es una buena pregunta, porque yo creo que España, o los gobiernos españoles, mejor dicho, tienen un problema en presentar el país. Pero dicho ese es un país muy difícil de presentar. No hay que olvidar que el turismo es la industria número 1 de este país. Y por esto España ha sufrido bastante más que casi cualquier otra economía desarrollada. Los clichés, los estereotipos tipo, pues, playas, sol, sangría, no sé qué más, se vende bien porque atraen mucha gente. Los toros. Aunque, ¿perdón? Los toros. Y los toros, por supuesto. El flamenco, Aunque sí. a los británicos vienen bastante menos por los toros. Vienen más que nada por las playas. Y además, pues en muchos sitios donde van no hay plazas de toros. Pero hay otra cara de España que es mucho más dinámica y menos conocido. Por ejemplo, que es un país que en 40 años ha podido crear más multinacionales que casi cualquier otro país del mundo en un país tan corto, pero en un tiempo tan corto, mucho más que Italia, por ejemplo. Pero este hecho, pues, no significa nada para los turistas. Tiene una economía que no es, digamos, que tiene que ser más diversificado, no depender tanto del turismo. Por otra vez, estamos con el problema que esa es la gran industria aquí, es lo que trae a las personas. Tiene muchísimos otros puntos positivos, pero que yo creo que no influyen en el turismo, como por ejemplo la solidaridad de la familia española y ese tipo de cosas. Entonces, ya que ellos tienen, digamos que una visión más del turismo, más de ocio, que lo que realmente hacemos, que también tenemos muchas industrias, tenemos bancos muy potentes en Gran Bretaña, como el Banco de Santander, y en el otro lado del océano, en México, en Brasil, el Banco de Santander, o Movistar, por ejemplo, que lo tenemos también en muchos países del mundo, pero no es esa la sensación que estamos dando a los extranjeros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos esa desconexión? Los españoles que no sabemos vender lo que hacemos bien, solamente nos fijamos en nuestras equivocaciones, en nuestra leyenda negra, por ejemplo. Bueno, la leyenda negra, pues para los españoles no saben qué es. Los historiadores sí. Yo creo que cuando se deciden inventar eslogans para un país, es muy difícil captar la esencia de un país en, qué sé yo, 20 palabras o menos. Y solamente hay que ver el dinero que el gobierno gasta cada año en turismo. Y de vez en cuando inventan nuevos eslogans. Yo recuerdo uno de hace años, todo bajo el sol. Y nada más.
pues es difícil que este eslogan capta todos los rasgos del país. Lo que capta es que aquí hay mucho sol, que es lo que interesa los casi 20 millones de turistas británicos que vienen aquí cada año, que es el grupo más numeroso. Yo creo que francamente lo tienen muy complicado. Hay un organismo que se llama España Global, antes se llamaba Marca España, han cambiado este gobierno a España Global, y hace un esfuerzo para casi todos los días sale algo en Twitter sobre el país, siempre lógicamente cosas positivas. Ponen muchas tablas con rankings que España está en número no sé qué en energía sostenible, está en número no sé qué en expectativa de vida, ese tipo de cosas. Pero que tampoco atrae, digamos, cambia mucho la imagen del país. Oye, dinos un eslogan para que nosotros podamos publicitarlo. No recuerdo uno. Dinos un eslogan. Tú que tienes otra visión de... Nosotros estamos demasiado dentro. Y probablemente sería un eslogan tipo turístico, ¿no? Yo no sé. Tony Blair el gobierno de Tony Blair inventó un eslogan para Gran Bretaña hace unos años que era Cool Britannia, que es un juego de palabras. Rule Britannia, que es un eslogan bastante conocido cuando Gran Bretaña era el imperio pues casi más importante del mundo. Entonces cambiaron el rule a cool, que quiere decir pues no frío, quiere decir cool en el sentido de a ver, que me escapa la palabra. En como más sofisticado. Algo, pero no una persona que es cool es C-O-O-L, es alguien que está pues muy chulo. Chulo, bueno, no tanto chulo, porque tiene llamativo. Sentido, ¿perdón? Muy llamativo. Chulo tiene connotaciones negativas y Cool Britannia tiene connotaciones positivos. muy positivas. Sí. Bueno, el libro que acabas de publicar es Microhistorias de España, contadas por un británico. ¿Qué microhistorias te gustaría contar? ¿Y qué microhistorias has contado? Sí, bueno, no es un libro personal, es un libro de historia contado, como has dicho, en un formato de pregunta y respuesta. Entonces, me preguntas sobre microhistorias personales o microhistorias en el libro. No, microhistorias de España, en general. Bueno, la gran microhistoria aquí, bueno, aunque no es una microhistoria, está contado en forma de micro, es la transición. Yo llegué aquí en el año 74, muy joven, con 23 años. No había imaginado que iba a quedarme aquí un total de 4 años y cubriendo la transición. Yo sabía muy poco del país, pero por una serie de circunstancias, más bien la muerte de Franco, me quedé. Yo di una charla en el Congreso a raíz del 40 aniversario de la Constitución, entonces 2018, invitado por el entonces presidenta que es del PP, que se llama Ana Pastor. Ana Palacios. No. ¿Perdón? Ana Palacio. No. Él nunca ha porque fue la ministra de Exteriores. Bueno, da igual. Pastor, no me acuerdo, pero era gallega, ¿no? Creo que sí. Ana Pastor, perdón. Ana Pastor. Sí, bueno, entonces, en esta charla, a raíz de un documento que yo había escrito sobre la prensa extranjera durante la transición,
Entonces me invitaron precisamente porque fue de las pocas cosas que ha escrito sobre el papel de la prensa extranjera. Yo di, entre muchas risas, al público de que si no fuera por la muerte de Franco, yo no hubiera quedado en España, ni mucho menos trabajar para el Times de Londres, porque no tiene mucha lógica que un joven periodista de 23, 24 años, después de trabajar 3 años y medio en un periódico de provincias, que era la manera normal de entrar en esta profesión, se salta de un periódico de provincias desconocida a uno de los grandes periódicos del mundo, y solamente debido a Franco. Bueno, Pero, aquellos años pero fueron muy importantes. Sí. Entonces, como sabes, el periodismo es una profesión un poco peculiar y yo estoy convencido que muchas veces lo que juega un papel importante es la suerte y está en el mejor sitio en el mejor momento. Y así me pasó. Entonces, para resumirlo, carpe diem, ¿no? Sí. Sí. Es que también la suerte juega un papel importante, pero también hay que saber estar en el momento oportuno, que no todo el Hay mundo que saber sabe subirse estar al en el tren. momento oportuno. Claro. Yo no vine aquí sabiendo que Franco iba a morir, aunque era obvio que no pude vivir, Claro. digamos, para muchos años más. Entonces había siempre esta frase un poco peculiar de esos años, el hecho biológico, que también es una frase que se han usado para Fidel Castro. En vez de decir que iba a morir, no, el hecho biológico, que era una manera un poco pomposa de decir que Franco iba a morir, ¿no? Sí. Bueno, ya en el 74 estaba bastante enfermo y había tenido algunos problemas, algunas operaciones. Entonces ya los españoles jóvenes, nosotros que éramos jóvenes, éramos adolescentes en aquella época, ya suponíamos que el fin iba a estar cerca. Sí. Pero su sucesor en el Estado, como jefe de Estado, fue Juan Carlos I. Y él, digamos que facilitó esa transición, porque, como dicen muchos, el propio régimen franquista se hizo el harakiri ellos mismos cuando votaron. Sí. ¿Cómo ves digamos que un poco toda la trayectoria de nuestro rey emérito, Juan Carlos I? ¿Va a quedar como se ha portado estos últimos años o como se portó al comienzo de la democracia? No, yo creo que cuando se escribe la historia de España en 50 o más años, cuando ha pasado suficiente tiempo para hacer un análisis fría y totalmente objetivo, que Juan Carlos lo va a salir muy bien en su papel de jefe de Estado y como el motor de la democracia. Esto no quiere decir que la democracia no hubiera llegado sin Juan Carlos, pero yo creo que la combinación de un jefe de Estado convencido de que por su propia sostenibilidad, su propia supervivencia, tenía que traer la democracia. Entonces había lo que se llama en inglés el top-down, que es un movimiento desde arriba hacia abajo, y también había el contrario, que es lo que se llama top-up, que es un movimiento desde abajo hacia arriba, que es las manifestaciones en las calles, etc. Pues la combinación de los dos y la sabiduría del rey de poder gestionar lógicamente no él solo, pero rodeado de personas de la misma mente, entonces prosperó y trajo la democracia. Otra cosa es, y no tengo una fecha fija, pero a partir de unos años antes de su abdicación,
con el famoso estreno del elefante en Botswana en tiempos de un gran recesión aquí y digamos su vida privada yo creo que no importa un bledo. Aquí los españoles son muy tolerantes con las vidas privadas de sus pues políticos y de sus líderes. Tal vez son menos menos críticos que el público británico. Tony Juan Carlos empezó, yo creo que su gran problema es que perdió el gran olfato político que tenía cuando murió Franco y que él había desarrollado antes de la muerte de Franco. Él había tomado el pulso del país con sus contactos, algunos secretos. Sabía por su formación, sabía profundamente los problemas de España, las aspiraciones de los españoles, y a morir Franco pude hacerlo. Yo tuve una larga charla, no una entrevista formal, una larga charla con Juan Carlos en el año 77, a raíz de su segundo aniversario como rey, y me dijo, yo le pregunté, ¿usted recibió algún consejo de Franco de qué había que hacer después de Franco, no? Y me dice, no, nunca recibí ningún consejo de él, salvo que un día me dijo, en inglés me dijo, porque la conversación en inglés, you will be able to do things I cannot do. Serías capaz de hacer cosas que yo no he podido hacer. Yo interpreté esta frase, no sé correctamente, como que si Franco sabía perfectamente lo que iba a hacer Juan Carlos. Yo sé que no puedo comprobarlo y probablemente mucha gente me dice que eso es una tontería. Porque de hecho, no hay que olvidar el famoso frase de Franco, cuando dijo que había dejado todo bien atado. Atado y bien atado. Exactamente. Y que Juan Carlos tenía que buscar la manera de, digamos, quitar los nudos, ¿no? ¿Cómo ves ahora, en comparación a la España que viste cuando llegaste antes de la muerte de Franco, a cómo está ahora hoy? O sea... Bueno, es otro país. Un poco como dijo Alfonso Guerra, ¿no? Que no se va a reconocer ni la madre que lo parió. Madre. Exactamente. Bueno, lo dijo en una forma un poco más bruto que yo he dicho. Pues yo creo que no tengo comparación. Por ejemplo, estos son datos poco conocidos entre los españoles y mucho menos fuera. Regresando a la pregunta original, que por ejemplo, el español promedio vivió un par de años más que el americano o el británico promedio. Entonces ha habido un salto en 40 años. El español ahora vive más o menos 10 años más que en tiempos de Franco. Parece poco, pero es realmente un logro increíble. A pocos países han logrado esto. Este es debido, sí, debido a varios factores. No solamente la creación de una salud pública que empieza realmente con el gobierno de Felipe González y el famoso pues dieta mediterráneo, pero ahí está. En Escocia, por ejemplo, la expectativa de vida está bajando. Está bajando en Escocia. Mientras que aquí no puede crecer mucho más en España. Ahora estamos en como 83 años y algo de promedio. Estas mujeres y hombres. Las mujeres ahí viven unos años más que el hombre. Un poquito más. Aunque se dicen que la mujer es el sexo débil, yo creo que el sexo débil somos los hombres.
Pero a nivel político, ¿cómo notas la diferencia entre Bueno, la España actual y la España? Pues esa es la parte muy negativa de este país. Yo echo de menos el espíritu de cooperación, de concordia, etcétera, de los años de la transición. Sé que a lo mejor es una comparación un poco injusto, porque estamos en otros tiempos. En los años de la transición, todos menos la extrema derecha, por ejemplo, de Blas Piñar, o la extrema izquierda, más allá del Partido Comunista, tenía un denominador común, que era traer la democracia por distintos motivos, pero un denominador común. Hoy en día, y además en tiempos de COVID-19, no hay casi un solo denominador común. Tenemos 16 partidos en el Congreso que lo hace, y además, y con un gobierno de coalición, y no olvides, un gobierno minoritario, gobernar ese país es francamente muy difícil. Ahí estamos con el presupuesto, no sé si vamos a tenerlo, con tantos acuerdos y no acuerdos y no sé qué. Es un proceso larguísimo para casi cualquier cosa. Entonces yo me encuentro muy triste de todos los peleos políticos fuera y dentro del Congreso. Casi todos los partidos son culpables de este. Más que nadie Vox, que pues lleva pocos años a nivel nacional. Siempre se había dicho que España, otro famoso eslogan de Manuel Fraga, que España era diferente, pues ya no somos diferentes ni en tener un partido de extrema derecha, ¿no? Que no quiere cooperar con nadie, pero así son los partidos de extrema derecha. Y pues el equivalente a la izquierda es Unidos Podemos, que está en el gobierno. Yo realmente lo que hace falta a este país es seguir el ejemplo de Alemania, donde vive uno de mis hijos, y tener lo que se llama un gran gobierno de coalición, que sería el PSOE, PP y espero Ciudadanos, pero dudo que lo vamos a tener. Pero hasta que tenemos un gobierno sólido, que no quiere decir necesariamente un gobierno con una mayoría absoluta, porque yo creo que estos días ya se han pasado, no se van a resolver los grandes problemas de este país. Me gustaría volver un poquito a nuestros inicios de la democracia y me gustaría también que señalases qué políticos ayudaron más al rey. Adolfo Suárez, Felipe González, o estos dos políticos eran distintos a lo que tenemos ahora. Bueno, los dos han ayudado, tanto Adolfo Suárez, el primer presidente, bueno, de lo que yo llamo incipiente democracia y luego una plena democracia. Como sabes, Arias Navarro fue un gran desastre, duró muy poco tiempo. Sirvió un poco para demostrar al país que no era la persona adecuada. Felipe González, yo creo que sigue siendo el mejor presidente que el país ha tenido. Y eso yo no digo porque voto para el PSOE. De hecho, no puedo votar en las elecciones generales. Entonces, es una opinión basada en alguien que ha visto 40 años de España, ¿no? Todas han tenido sus defectos de una manera u otra, pero globalmente González, no solamente por ser presidente con más años en el poder, pero es que empieza la modernización, tiene un sentido de Estado más que cualquier otro presidente, creo.
Los políticos de hoy son de otro tipo, pero no olvides que en tiempos de Adolfo Suárez y Felipe González había menos partidos en el Congreso. Pues en las elecciones de 77, las primeras desde los años 30, si no recuerdo mal, los franquistas, digamos, globalmente, porque había varios partidos que se presentaron a las elecciones, pero globalmente los franquistas, por decir algo, lograron menos de 1% de los votos, de todos los votos. Pues hoy, muchos años más tarde, y no estoy diciendo que Vox es un partido franquista, porque no lo es otro tipo es un partido de extrema derecha tipo Francia, tipo Alemania, tipo Hungría, pues consiguió pues bastantes escaños y bastantes votos. Y también tenemos partidos de Cataluña y del País Vasco que también son bastante más fuertes. Pero a nivel nacional, a nivel del gobierno central, no es fácil criticar a Pedro Sánchez y decir, pues, cómo es que no logra acuerdos, compromisos, estoy pensando en la palabra británica compromise, que no es igual que compromiso. Compromise es cuando llegas a un acuerdo, todos haciendo concesiones. Tenía la vida muy complicada, porque pocos quieren hacer acuerdos con él, y siempre quieren, si hacen un acuerdo, siempre lo hacen no en sentido de ceder sin ganar nada, si es que cedan, quieren algo. Entonces, por ejemplo, los vascos apoyan el presupuesto porque saben que probablemente van a recibir un poquito más de dinero. La Izquierda Republicana probablemente apoya los presupuestos porque el gobierno va a reformar la ley, una ley educativa, y van a dejar hacer el español como la lengua vehicular para Cataluña. Entonces, en vez de pues llegar a acuerdos al bien del país en su conjunto. No sé si me explico, ¿no? Sí, ellos dan los votos a cambio de concesiones políticas. Sí, sean económicas, sean lingüísticas, sean de cualquier otra. Me gustaría preguntarte otra cosa, y es acerca de la monarquía y la república. ¿Tú ves que en España puede peligrar la monarquía y podría venir una tercera república? Espero que no, y creo que no. Yo acepto que la monarquía en el siglo XXI es un anacronismo, pero esto no quiere decir que no sirve. Y en el caso particular de España, estoy absolutamente convencido de que en un país tan polarizado y tan fragmentado políticamente, el único ser capaz de estar encima de todo es un rey o una reina y no un presidente. Entonces yo no quiero ni Aznar el presidente, no quiero Felipe González el presidente, no quiero pues ningún otro político de presidente, porque creo que no van a estar tan arriba de la lucha política diaria que un rey. Si uno mira los países que tienen monarquías parlamentarias, como tiene España, siempre salen como los países más desarrollados, más libres, etc. Basta ver el ranking conocido que hace el Economist cada año, que es una clasificación
de los países y la calidad de sus democracias, pues en los primeros 10 puestos la mayoría son monarquías parlamentarias. Otra cosa es que una monarquía, y en particular una monarquía española, es muchísimo más barata que una presidencia tipo francés. Las cifras están ahí, no los tengo a mano, pero la monarquía española es sumamente barata en comparación con otras monarquías, por ejemplo la mía en Inglaterra, y muchísimo más barata que una presidencia estilo francés. Sí, Entonces es verdad que... iba a decir que yo creo y espero que la monarquía está pasando por una mala racha. Felipe el Rey, que yo conozco un poquito, es muy distinto a su padre. Está muy bien formado. Está pasando una mala racha, tanto en su propia familia y en algunas partes del país. Yo no sé si va a resolver ese problema con un referéndum algún día, pero si hay referéndum, yo creo que ganará la monarquía. Y lo mismo ocurriría en Cataluña. ¿Cómo ves la independencia, la posible independencia de Cataluña? Comparándola Pues, también con Escocia, que tú lo conoces eso muy bien. Bueno, no conozco muy bien. Escocia ha seguido un camino completamente legal hacia la independencia. Por ejemplo, referéndum con el beneplácito del gobierno, acordado con el gobierno, a diferencia de aquí. Perdió, digamos, los independentistas en Escocia perdieron este referéndum. Ahora, por otros motivos, más que nada, la maldita Brexit, la salida de Gran Bretaña de Europa a finales de este año, hay otro empuje hacia la independencia. Pero, repito, siguieron un camino completamente legal, a diferencia de Cataluña. Y no hay que olvidar que Escocia sí es una nación propiamente dicho. Se llama United Kingdom, Reino Unido, porque son varios reinos. Aquí, no le gusta decir a los independentistas en Cataluña, Cataluña nunca ha sido una nación, en el sentido que de lo entendemos hoy. Y siguieron una ruta absolutamente ilegal hasta el punto de que los propios letrados del Parlamento estaban en contra de lo que está haciendo los partidos en favor de independencia y el referéndum, etc. Otra cosa es cómo reaccionó el gobierno del PP de Mariano Rajoy, que yo fue con una reacción bastante torpe. Y en la batalla de propaganda, y más que nada a raíz de la reacción de Madrid, mandando policía, etc., entonces Madrid perdió la guerra propagandista y ganaron los independentistas. Pero yo no creo que haya un referéndum. Es tan tortuoso, habrá que cambiar la constitución primero para tenerlo. Habrá que tener un referéndum en Cataluña y otro en España, o uno a la vez. Yo creo que es lo que tiene que hacer. Si hay un referéndum, no puede tenerlo solamente en Cataluña, porque no es comparable con en Escocia. Hay un referéndum solamente en Escocia, porque es una nación y tiene otra historia. Si hay un referéndum en Cataluña, tiene que ser un referéndum sobre la independencia, pero en lo cual todos los españoles pueden votar. Claro, es lo que, siguiendo la Constitución, tenía que ser así. Bueno, y como nos hemos ido un poquito de tiempo, porque la charla contigo ha sido interesantísima y la visión que tú tienes, no desde fuera, porque llevas mucho tiempo viviendo en España, pero
como británico, es verdad que tienes una percepción del país distinta a nosotros, que a lo mejor estamos más imbuidos de la política así del día a día. Pero yo sé que hay un personaje histórico que fue periodista español de la Guerra Civil, que, digamos, no sé si será ídolo tuyo, pero al que admiras, y es Arturo Barea. Tú ayudaste a que se le hiciese se nombrase a una plaza madrileña como de Arturo Barea, y me gustaría que nos contases algo de Arturo Barea en el sentido pues también de la concordia, ¿no? Porque fue también un gran español republicano que tuvo que vivir exiliado en Inglaterra, que trabajó también para la BBC en emisiones en castellano. Me gustaría que hicieses un recuerdo de esa gran persona que creo que nos podrá dar una visión de la concordia que se ha vivido en este país en otros años y que ahora pues no es tan grande como antes. Bueno, sí, es la recuperación de la figura de Barea. Pues empezó como un hobby para mí hace unos años. Pero primero quiero decir que yo, leyendo los libros de Barea, sospecho de que si hubiera vivido muchísimos más años, hubiera intentado traer una tercera república. No estoy muy seguro, pero sospecho. Pero dicho si Barea hubiera conocido la transición y hubiera admirado a la figura de Juan Carlos. El Juan Carlos en la buena etapa, lo que yo llamo, no en la última etapa, que es mala. Pero murió en el año 57, casi 20 años antes de Franco, y no pude, además con unos 60 años, joven, ¿no? Si hubiera vivido hasta los 90 años, hubiera vivido 10 años de la transición. Pero mi interés con Barea empieza en los años 90 en la serie de televisión sobre la foca de Rebelde. Y resulta es que yo nací en Oxford y resulta que Barea vivió casi todo su exilio en un pueblo en el condado de Oxford. Y me fascina, no sé por qué, me fascina que Barea murió en 57 cuando yo tenía 6 años. Yo nací en 51. Es lógico. Era imposible conocer a Barea. Y con mis 6 años no sabía ni mucho sobre Barea. Entonces me empecé a investigar sobre su vida. Y la primera cosa que yo hice fue restaurar su lápida, que está en el cementerio. Es lápida conmemorativa, porque Barea fue incinerado. Entonces restauré con unos amigos españoles la lápida. Luego pagamos para una placa sobre su pub favorito. Yo sé dónde vivió, en una casa, en la finca de un aristócrata del Partido Laborista, Lord Farrington, pero la casa está un poco retirada y nadie va ahí, y además es una casa privada. Entonces pusimos una placa sobre su pub. Y luego pensé que es un poco absurdo que estamos haciendo estos gestos para recordar su figura en su país de exilio, mientras que en España pues no hacemos nada. Y ahí surgió la idea de tener una calle y una plaza con su nombre. Y después de unas gestiones y yo tuve que dirigirme ¿cómo se llama? A los consejeros del municipio del centro. Si recuerdo, no sé si, al concejal de distrito. Sí, exactamente. Bueno, hay un grupo, se reúnen cada semana, no sé cómo se llama, pero son la gente que representa el distrito del centro. Y como el lavapiés está en el centro, tuve que dirigirme a los políticos y convencerlos
hacer algo para Barea. Incluso comencé al Partido Popular, que no puse ningún pega, porque yo dije al principio de que si no todos los partidos estaban en favor de una plaza, una calle con su nombre, iba a quitar la petición. Y todos estaban de acuerdo. Y además Carmena inauguró la plaza junto con el embajador británico, yo, Elvira Lindo y Ian Gibson. Y fue una ceremonia con unas 500 personas, bastante emotivo. Entonces yo admiro el enfoque de Rebelde, porque yo creo que, y siempre recomiendo a personas que me preguntan o me piden un libro fácil de entender sobre España, y bueno, no lees un libro de historia, lees los 3 libros de Barea, que cuentan los primeros 40 años de este país. No solamente es una historia personal, es mucho más que ¿no? Y otras cosas, he recuperado su ensayo sobre Unamuno, publicado este año, salió este año en España por la primera vez. Nunca se había publicado su ensayo sobre Unamuno en España. Publicado en Argentina en el año 59, 2 años después de su muerte, y publicado en inglés en Inglaterra en los años 40. Y publicado en este país en el 2020. Entonces ya está su figura restaurada y es una persona, yo admiro su honestidad. Luchó no en los trincheras para la República, autodidacto. No olvides que tenía que dejar la aula con 13 años porque al morir su tío no había dinero para mantenerle en el colegio en Lavapiés. Sí. No recuerdo ahora cuál era, sí, pero... Sí, es de los... escuela religiosa de escuelas pías. Sí, las escuelas pías. Él lo cuenta en el primer volumen de la Eso es. Era el testigo de la quema de su colegio. Y curiosamente, donde está la plaza, Lavapiés, es exactamente donde está lo que era las escuelas pías, hoy en día, biblioteca del UNED. La plaza es, entonces, uno de los muros de la plaza es el muro de la iglesia quemado, que ahora es biblioteca. Entonces, yo pensé que era un poco de destino, de que Arturo Barea está mirándolos desde arriba, diciendo, pues, si vas a conseguir concederme una plaza, a ver si puede ser donde yo había estudiado hasta los 13 años. Y ahí está. Qué bonito. Pues yo creo que nos has contado unas cosas sobre nuestro país muy interesantes, que tu visión es muy certera de cómo es nuestra realidad política, cultural, económica, y agradecerte que hayas estado con nosotros más de 50 minutos, que nos hemos salido de tiempo, porque ha sido una conversación interesantísima. O sea, te agradecemos tanto, Joaquín y yo, el que nos hayas acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias, William. Cuando sales me mandas el enlace, ¿no? Sí, te lo mandamos. Mañana lo tienes. Yo también nací en el 51, soy de tu quinta. ¿Sí? Ah, bueno. Del 51 nací yo. Buen año. Buen año, sí. Buen año. Era difícil, eran años difíciles, muy difíciles. Bueno, sí. Bueno, para nosotros, pues, pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando yo nací, claro. Había racionamiento en mi país. Sí, señor. En mi país también. Y aquí también, aquí había cartilla de racionamiento hasta el 53, ¿no? Me parece que hubo. Sí. Pues, oye, agradecerte que hayas compartido con nosotros casi una hora casi. O sea que muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has contado.
Nada, a ver si nos conocemos cuando se fue ese maldito virus. De acuerdo, muchas gracias. Tendremos que quedar un día sí, señor. en la plaza de Barea. Vale. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. Un abrazo. Bye. Hasta luego.